No cuento esta historia para asustar o impactar, sino para recordar y reflexionar. Cuando menciono a Andrei Chikatilo, hablo de uno de los asesinos en serie más crueles que haya existido. Pero sobre todo, hablo de las víctimas, personas que nunca tuvieron voz, cuya vida fue arrancada y olvidada demasiado pronto. Quizás te preguntes, ¿cómo es posible que alguien aparentemente normal, un hombre que trabajaba, se casaba y tenía hijos, pudiera cometer actos tan atroces durante años? Esa es la pregunta que me hizo adentrarme en su historia. No estamos hablando de un monstruo de película, sino de un ser humano. Y eso es lo que hace todo más aterrador, la capacidad de lo cotidiano de ocultar la maldad más extrema. Quiero entender cómo una sociedad entera pudo mirar hacia otro lado, cómo los errores de los investigadores costaron vidas y cómo la combinación de miedo, silencio e ideología creó el caldo de cultivo perfecto para el mal. Andrei Romanovich Chikatilo sería conocido como el carnicero de Rostov, un nombre que evoca horror. Pero detrás de él hay una historia de hambre, frustración sexual, violencia y desenfreno que no puede contarse a la ligera. Lo hago porque necesita ser contada, para que entendamos, para que recordemos y para que nunca olvidemos. Andrei nació en el año 1936, en Ucrania, en medio de una de las épocas más oscuras de la historia moderna, el Holodomor, una hambruna provocada por el hombre que causó millones de muertes. Crecer allí significaba vivir con miedo constante, miedo a la muerte, a los vecinos, al Estado. Su madre le contó una historia que, según dicen, lo marcó profundamente. Su hermano mayor había sido secuestrado y comido por vecinos. Nadie sabe si era verdad, pero imagina crecer con algo así en la mente. ¿Cómo no quedaría marcado un niño? ¿Cómo no se arraiga el miedo y la violencia en cada pensamiento? Chikatilo era pequeño, débil y constantemente acosado. La sexualidad era un tabú, mostrar emociones era peligroso y la debilidad podía costarte caro. Todo esto moldeó a un niño interiormente fragmentado, que aprendió a reprimir el dolor y esconder sus emociones. Con el tiempo, ese dolor reprimido encontraría una salida. Pero no de la manera que uno podría esperar. Al reflexionar sobre su infancia, me pregunto, ¿qué hace que el miedo y la violencia se conviertan en algo que un niño lleva consigo hasta la adultez? Esta historia nos obliga a mirar más allá de los crímenes, hacia las raíces de la conducta humana. A simple vista, Andrei Chikatilo parecía un hombre común. Sirvió en el ejército, estudió, se casó y tuvo hijos. Trabajó como maestro y luego como ingeniero. Su vida exterior parecía normal, incluso aburrida. Nadie sospechaba lo que sucedía detrás de esa máscara. Pero detrás de la fachada había un hombre con problemas sexuales graves, incapaz de una intimidad normal, plagado de frustración y deseos oscuros. Sus fantasías de violencia y control empezaron a dominar su mente. En la década de los años 70 ya había denuncias por abuso a niños, pero el sistema no actuó. Piensa en esto, hubo señales de advertencia, oportunidades de detenerlo, y aún así, nadie intervino. ¿Cómo pudo la sociedad fallar de manera tan rotunda? Aquí es donde entendemos que no siempre los monstruos son visibles, a veces, se esconden tras la rutina diaria. El 22 de diciembre de 1978, Chikatilo cometió su primer asesinato conocido, una niña. Este acto no fue meticulosamente planeado, fue caótico, brutal e impulsivo. Y cambió algo dentro de él para siempre. Él mismo describió más tarde que durante el crimen sintió poder y excitación sexual, algo que nunca había experimentado. Desde ese momento, la violencia y el placer quedaron irremediablemente unidos en su mente. Lo que siguió fue una serie de asesinatos que se prolongó por más de una década. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo alguien puede mantener una doble vida así durante tanto tiempo sin ser descubierto? La respuesta, tristemente, está en errores humanos, ignorancia y negligencia. Chikatilo buscaba víctimas vulnerables, niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Personas solas. Los abordaba en estaciones, ofreciendo ayuda o dinero. Su calma y paciencia inspiraban confianza. Luego los llevaba a bosques o lugares apartados, donde cometía violencia sexual extrema. Muchas víctimas fueron mutiladas, algunas parcialmente devoradas. Su brutalidad aumentó con el tiempo, y la repetición de sus actos muestra un patrón escalofriante. No lo cuento por morbo.
Lo cuento para que comprendamos lo calculado y sistemático de sus crímenes, y lo fácil que es que alguien así pase desapercibido durante años. Hagamos una pausa y hablemos de las víctimas. Al menos 52 personas fueron reconocidas oficialmente. Muchas eran niños, la más joven tenía 7 años. Cada una tenía una vida, una familia y sueños. Menciono nombres, edades y lugares para devolverles dignidad. No para impactar, sino para recordar que estas personas no pueden reducirse a una cifra o a un crimen. Esta sección es dura, sí, pero es la más importante. Porque si olvidamos a las víctimas, todo lo demás pierde sentido. ¿Por qué pudo matar durante tanto tiempo? La ideología soviética negaba la existencia de asesinos en serie. Crímenes así eran considerados problemas occidentales. Los investigadores no buscaban a un solo culpable, sino a varios. Chikatilo incluso fue arrestado una vez. Las pruebas de sangre se interpretaron mal y fue liberado. Continuó matando. El sistema falló, y las víctimas pagaron con sus vidas. Esto nos recuerda que incluso los sistemas más grandes pueden fallar si ignoramos las señales. En noviembre de 1990, finalmente fue arrestado. Un policía lo vio salir del bosque cubierto de sangre. Bajo presión psicológica comenzó a hablar, detallando sus crímenes sin remordimiento. Sus confesiones impactaron incluso a investigadores experimentados. La magnitud del horror solo se hizo visible entonces, y la historia de las víctimas comenzó a ser contada plenamente. El juicio fue un acto de duelo colectivo. Chikatilo estaba en una jaula, rodeado de familiares enfurecidos y afligidos. Reía, gritaba y provocaba. En el año 1992 fue condenado a muerte, y en 1994 se ejecutó la sentencia. Pero las cicatrices de sus crímenes permanecen en la memoria de quienes sobrevivieron y en la sociedad. Cierro esta historia con un mensaje claro, no por morbo, sino por responsabilidad. Chikatilo no era un demonio, era un hombre en un sistema que miraba hacia otro lado. Contamos estas historias para recordar a las víctimas, aprender de los errores y evitar repetirlos. Esa es la razón por la que esta historia debe ser contada y escuchada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video le ha parecido interesante, le invito a suscribirse al canal y a dejar un me gusta. Ese pequeño gesto ayuda mucho a que este tipo de contenidos, que requieren investigación, respeto y tiempo, puedan seguir existiendo. Ahora, para terminar, quiero que repasemos juntos todo este caso, no solo como una historia criminal, sino como una lección humana y social. Lo que hemos visto no es simplemente el relato de un asesino en serie. Es la historia de un fracaso colectivo. Andrei Chikatilo fue el autor material de los crímenes, pero durante años no actuó solo. Actuó protegido por el silencio, por el miedo, por los errores y por una ideología que se negaba a aceptar la realidad. Chikatilo nació y creció en un entorno marcado por el hambre extrema, la violencia estructural y la deshumanización. Su infancia estuvo dominada por el miedo constante y por historias de horror que ningún niño debería escuchar. Desde muy pequeño aprendió que mostrar debilidad era peligroso, que hablar era arriesgado y que el sufrimiento debía guardarse en silencio. Esa represión emocional no desapareció con el tiempo, se transformó. Nada de esto justifica lo que hizo. Pero entender su contexto nos ayuda a comprender cómo una personalidad puede deformarse lentamente hasta perder cualquier conexión con la empatía. El mal no aparece de repente. Se construye, se alimenta y crece cuando nadie lo enfrenta. Ya de adulto, Andrei Chikatilo llevaba una vida que parecía completamente normal. Tenía trabajo, familia, responsabilidades. Para quienes lo rodeaban, era un hombre gris, incluso insignificante. Y esa normalidad fue su mejor camuflaje. Nos gusta pensar que el mal tiene un rostro evidente, que los monstruos se reconocen a simple vista. Este caso demuestra lo contrario. Durante años se movió por estaciones de tren, pueblos y ciudades, observando, esperando, eligiendo a quienes consideraban más vulnerables. Niños, adolescentes, jóvenes solos. Personas que confiaban, personas que no tenían a nadie que las protegiera. Sus crímenes fueron brutales, repetitivos y cada vez más extremos. Sin embargo, siguió libre. ¿Por qué? Porque el sistema falló. La ideología soviética negaba la existencia de asesinos en serie. Admitirlo habría significado aceptar que la sociedad no era perfecta, que había fallas profundas.
En lugar de buscar a un solo responsable, se dispersaron las investigaciones. Se acusó a inocentes. Se ignoraron patrones evidentes. Incluso cuando Chikatilo fue detenido una vez, los errores técnicos y la falta de comprensión psicológica permitieron que quedara libre. Y mientras tanto, siguió matando. Cada error tuvo un precio. Y ese precio lo pagaron las víctimas. Personas reales, con nombres, con familias, con futuros que fueron arrancados de forma brutal. No eran números, no eran estadísticas. Eran seres humanos. Recordarlas es una obligación moral. Sin ellas, esta historia no tiene sentido. Cuando finalmente fue arrestado, no fue gracias a un sistema perfecto, sino a la insistencia de algunos investigadores que empezaron a cuestionar las versiones oficiales. Sus confesiones revelaron una magnitud de horror que incluso los más experimentados tuvieron dificultades para asimilar. La violencia, la frialdad, la ausencia total de remordimiento dejaron claro que ya no se trataba solo de detener a un criminal, sino de enfrentar una verdad incómoda. El juicio no fue solo un proceso legal. Fue un acto colectivo de dolor. Las familias buscaban respuestas, justicia, algún tipo de cierre. Pero ninguna sentencia puede devolver lo que se perdió. La ejecución de Chikatilo puso fin a su vida, pero no al impacto de sus crímenes. Este caso nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Qué ocurre cuando una sociedad prefiere negar antes que enfrentar? ¿Qué pasa cuando las señales de alarma se ignoran una y otra vez? ¿Y cuántas tragedias podrían evitarse si se escuchara a tiempo? Contar esta historia no es un acto de morbo. Es un acto de memoria. Es recordar a las víctimas, aprender de los errores y reconocer que el mal no siempre grita, a veces susurra, se esconde y espera. Si algo debemos llevarnos de este caso es esto: mirar hacia otro lado nunca es neutral. El silencio también mata. Y solo enfrentando la verdad, por dura que sea, podemos evitar que historias como esta se repitan. Gracias por escuchar. Gracias por recordar a las víctimas. Y gracias por formar parte de una audiencia que busca entender, no solo consumir. Nos vemos en el próximo video.